mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Embudo, como todas las semanas aquí en la pantalla del canal provincial. Bueno, con este encuentro de todas las semanas, como les decía, con mucha información política, por cierto. La verdad es que si tenemos que abordar los distintos temas que conciernen al mundo de la política, sobre todo a la política en el orden de la provincia de Buenos Aires, bueno, la verdad es que nos encontramos con múltiples facetas, porque estamos cargadísimos de información, sobre todo porque, a ver, en principio, a nivel de los municipios, es una semana donde se produjeron las aperturas de las sesiones en los consejos deliberantes. Prácticamente todos los consejos deliberantes de esta región han hecho el acto de apertura de sesiones, el clásico encuentro de los municipios en donde los intendentes le presentan a los concejales, o le presentan, sí, a los concejales, el desarrollo de lo que han, o la evaluación de lo que han hecho en estos últimos tiempos y sobre todo los proyectos para realizar en los tiempos venideros. Esto es lo que habitualmente sucede en las aperturas de las sesiones de los consejos deliberantes, como ya sucedió en su momento cuando se produce la apertura del ciclo legislativo nacional con el presidente de la República, y también el caso de la provincia de Buenos Aires, el mismo día que el presidente, el 1 de marzo, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En abril empiezan formalmente las sesiones en los consejos deliberantes. Esto es lo que ha ido pasando a lo largo de estos días. Vamos a contarle algunos detalles de lo que sucedió, pero básicamente no hay grandes sorpresas en este tipo de encuentros, ¿no? Es decir, algún intendente que dice algo más que el otro, pero no mucho más que eso. Ha sucedido en San Miguel, ha sucedido en Escobar, ha sucedido en Pilar, ha sucedido en José Cepaz, donde lo encabezó el intendente Mario Ishi, que incluso hizo hasta referencias a las facturas de luz que están llegando en entidades públicas. Y este es uno de los grandes temas que seguramente tendremos que abordar a lo largo del programa, y que es el avance de un tarifazo, no sé si llamarlo tarifazo, porque en realidad, bueno, a ver, era algo que estaba previsto porque ya se había anunciado que iban a venir los aumentos o las nuevas tarifas en los servicios de electricidad, en el servicio del gas. Lo que pasa es que, claro, hay bolsillos que ya no aguantan la situación de estos aumentazos, sobre todo, por ejemplo, con el caso del gas. El gas aumentó entre diciembre y ahora abril un 100%, sumado a lo que ya venía aumentando desde el momento en que se decidió avanzar sobre la quita de subsidios para llevar a la normalización del precio del gas de los hogares. Bueno, entre diciembre y abril el gas aumentó un 100%. La verdad es que hay muchos hogares que lamentablemente la van a ver muy difícil a la situación en el momento en que vuelvan a llegar las nuevas facturas. Van a tener realmente inconvenientes para poder afrontarlas. Ya las tenían antes, o ya los tenían antes a esos inconvenientes, probablemente las vuelvan a tener ahora mucho más. A eso hay que sumarle la energía eléctrica, a eso hay que sumarle el transporte. El transporte también en el mes de abril ha tenido su segundo aumento en lo que va de este 2018, y va a haber uno más todavía a lo largo del año. El boleto de colectivo prácticamente vale 10 pesos. Está bien, es verdad que existe esa posibilidad de hacer la sumatoria si hay una persona que viaja o que toma más de un colectivo en un tramo de tiempo determinado, va teniendo algún descuento en los boletos siguientes, pero la verdad es que la situación así es muy complicada, y a eso también se le suma el aumento del agua, el aumento de los combustibles. Ayer, por estos días veíamos, hoy es domingo, pero el jueves, viernes ya veíamos cómo en los surtidores de las estaciones de servicio del Gran Buenos Aires, de la capital, se volvían a marcar los precios del combustible. Y todos sabemos que cuando se aumenta el combustible, aumenta el resto de los precios, aumenta el resto de los precios también. O sea, es una inflación que pareciera no tener ya medida ni control. Ya, por supuesto, que esa meta del 15% que en alguna oportunidad el gobierno esbozó como la posible para cerrar, digamos, el año en cuanto a el número de los aumentos, ya está muy lejos de que pueda llegar a concretarse. Si evaluamos lo que ha sucedido entre enero, febrero y marzo, en la variación de los precios, nos encontramos con que esa variación de los precios alcanza prácticamente el 7%. Entre enero, febrero y marzo, los precios aumentaron un 7% promedio. Es decir, que en 3 meses del año estamos llegando
a la mitad de lo que se preveía como pauta inflacionaria para todo el año. En 3 meses se está consumiendo la mitad de la pauta inflacionaria que el gobierno preveía, o por lo menos que puso como meta para el 2018. Ya ninguna consultora privada ni pública asimila que vamos a tener una inflación del 15%, como ya ha sucedido en otros años. El año pasado aconteció algo muy parecido, algo muy similar, que tiene que ver con un nivel de inflación proyectado que después terminó siendo muy superior a lo que se preveía. Terminamos el año con casi el 25% de inflación. Para este año hablan de un descenso, es verdad, hablan de un descenso de la inflación, que no va a ser la misma del 2017, pero va a ser seguramente superior al 15%. Ya están hablando estudios privados y también hasta las proyecciones del Banco Central de una inflación cercana al 20-22%. Así que este me parece que es uno de los temas centrales de la definición política. ¿Por qué digo que es uno de los temas centrales de la definición política? Bueno, porque en el oficialismo, si bien observan que hoy no tienen delante suyo una oposición que esté amalgamada, que pueda considerarse peligrosa en términos electorales, que empiece a tener alguna representación mucho más importante de lo que hasta ahora ha tenido, sobre todo en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay 2 ejes por los cuales en el gobierno, o en el gobierno tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial, observan con detenimiento sobre el rumbo futuro de sus posibilidades. Y tienen que ver, obviamente, con el desarrollo de la economía, el funcionamiento de la economía, y la otra gran cuestión política es qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner, qué es lo que va a terminar haciendo la expresidenta de la República, si va a jugar electoralmente, si no va a jugar. Por supuesto que eso no se va a saber a lo largo de este año, recién eso se va a develar el año que viene, quizá, como sucedió en el 2017, bastante cerca de las definiciones del cierre de listas, no antes. Pero la otra cuestión, o la otra gran cuestión, es el rumbo de la economía. Sabemos todos que es uno de los aspectos por los cuales la gente termina decidiendo su voto, mucho más en una elección como la que viene, que es una elección donde se juega el poder del poder de verdad, es decir, presidente, gobernador, intendente, es decir, ahí está en juego verdaderamente el poder más fuerte del país. Entonces, ¿es la economía la que guía la posibilidad del voto? Bueno, probablemente sea el gran factor. Ya no ese factor que le permitió a Cambiemos ganar en el 2015 y repetir, digamos, en el 2017, que quizás no fue tanto el factor económico, sino también allí influyó un poco la idea de dejar atrás un proceso político como el kirchnerismo, que venía enmarcado en una serie de denuncias, un desgaste ya importante de la figura de la expresidenta, y eso ha llevado a que quizá la economía, si bien ocupó un rol central a la hora de la decisión de la gente, no fue tan decisivo como quizá lo sea en el 2019. ¿Por qué digo que va a ser decisivo en el 2019? Bueno, porque las comparaciones van a ser indefectibles. Las comparaciones van a ser indefectibles en decir, a ver, yo cómo tengo mi economía, ¿estaba mejor o estaba peor que antes? Bueno, antes en realidad había un montón de cosas que no me gustaban, pero yo podía hacer tal o cual cosa, y hoy no puedo, en función del ordenamiento que requiere la Argentina, que eso no está en discusión. Es decir, aquí nadie discute que había un montón de cuestiones del ámbito económico, el cuadro tarifario, que había que ordenar, que había que empezar a ordenar. Es decir, nadie discute eso, está claro que lo que se pagaba de luz, de gas, era un precio irrisorio a lo que verdaderamente vale tener ese servicio. El problema que esa explicación, aquella persona o aquel hogar que llega justo a fin de mes, es una explicación que no tiene demasiada posibilidad de ser atendida. Es decir, a ver, la comparación es mucho más rasa, mucho más simple. Antes podía, ahora no puedo. Antes pagaba 100, ahora pago 1000. Es decir, más allá de que ese pagar 1000 tendría que significar lo que verdaderamente vale el servicio. Ahora, el otro gran problema es que los servicios no se observan que hayan mejorado de manera sustancial, no se palpa. El otro día el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, polémico por cierto, decía, han disminuido los cortes de electricidad en el país. Probablemente eso sea cierto, digamos, no voy a discutir porque es información que tiene el ministro que le deben proporcionar las distribuidoras de energía y demás. Probablemente eso sea cierto. Ahora, la sensación que existe, sobre todo durante el verano,
es que eso no fue así. Es decir, nos pueden mostrar estadísticas, nos pueden mostrar un cuadro donde diga hubo menos cortes de luz en tal y tal fecha, todo eso puede estar claramente, digamos, marcado. Ahora, la sensación que hubo es que los cortes siguieron y muchos, que en el verano hubo muchos cortes, que la electricidad se interrumpía en algunos barrios de manera bastante progresiva y sistemática. ¿Sí? Es una sensación que no se puede disipar con tanta facilidad. El otro día hablaba con Héctor Polino, el exdiputado nacional y titular de la Asociación de Usuarios y demás, y él decía que aquí lo que ha pasado es que en definitiva los grandes beneficiados han sido las empresas que proveen la energía eléctrica o la distribución del gas, que han aumentado sus ganancias, pero no se sabe muy bien si las han volcado en inversiones. Es decir, si eso que cobran más ahora de tarifas y que reclamaban en su momento para poder hacer las inversiones y para poder mejorar el servicio de la electricidad o del gas, si verdaderamente lo estaban haciendo. Bueno, es una de las preguntas que habrá que hacerse porque, repito, es decir, el ministro de Energía, Aranguren, dicen se disminuyeron los cortes. Probablemente, repito, sea cierto que se hayan disminuido los cortes. Ahora, la sensación, si yo les pregunto a muchos de ustedes que están mirando el programa, probablemente sea una sensación diferente. Decir, no, a mí me siguen cortando la luz, yo sigo teniendo cortes, tuve cortes en el verano, se me cortó. Bueno, probablemente siga siendo la misma sensación. Entonces, ahí tenemos un marco de situación que veremos cómo evoluciona hacia finales del año. Hay una teoría que sostiene que, en realidad, todos estos aumentos estaban previstos que se realicen en este momento del 2018, que ya por supuesto para finales del 2018 ya no haya más de este tipo de incrementos y comience a cambiar el humor social. Pero para eso, claro, seguramente el gobierno preverá inyectar algún adicional de dinero a los bolsillos de los argentinos. Hoy tenemos tarifas nuevas y salarios viejos. Esta es un poco la ecuación que se observa y por eso el creciente mal humor que se refleja en las encuestas. Si bien el presidente de la Nación todavía sigue teniendo un apreciable volumen de popularidad y de imagen positiva, observan en la Casa Rosada que esa imagen ha ido disminuyendo, claramente ha ido disminuyendo. La que no disminuye es la imagen de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá paradojas para entender esto? Probablemente, porque claro, es decir, el primer destinatario del mal humor social siempre es el presidente de la Nación. Siempre es el presidente de la Nación porque es lógico que así sea. Es decir, si hay aumento de tarifas, es el presidente. Si hay aumento incluso de la inseguridad, es el presidente. Si las cosas no funcionan, es el presidente y está claro que va a ser así siempre. Ahora, hay una enorme diferencia entre lo que se muestra como imagen de la gobernadora y lo que se muestra como imagen del presidente. Y es un dato político a tener en cuenta, porque alimenta especulaciones, alimenta muchas especulaciones en torno a lo que puede llegar a pasar en el futuro electoral de Cambiemos. Hoy está lanzada la idea, quizá con premura, pero con la necesaria intención de aquietar algunos climas electorales de internas que ya se estaban sucediendo dentro del propio oficialismo. Hoy está la idea de la reelección o el intento de reelección de Macri, de Vidal en la provincia y de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires para enmarcarnos en el ejido del Gran Buenos Aires y de la capital federal. Ahora, este tipo de situaciones yo diría que no habrá que cerrarle definitivamente la puerta a alguna otra ecuación electoral si fuera necesario el año que viene para que Cambiemos mantenga, digamos, su poder a nivel nacional y provincial. De hecho, en las últimas horas ha hablado bastante la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ha hablado bastante María Eugenia Vidal a propósito del conflicto con los docentes, el interminable y siempre repetitivo conflicto con los docentes todos los años en la provincia de Buenos Aires. Ha salido a hablar la gobernadora. No lo hacía, por lo menos en cuanto a el conflicto docente, desde la apertura de sesiones el 1 de marzo, cuando fue muy crítica y muy dura con respecto a lo que ella piensa de la conflictividad gremial con los docentes, no tanto de los docentes, sino de la situación gremial de los docentes. Esta semana volvió a hablar después de que volviera a fracasar la reunión paritaria, donde no hubo muchas diferencias en cuanto al ofrecimiento. Y en alguna de las tantas entrevistas que dio, Vidal no cerró la puerta a ser candidata a presidente. Claro, no dijo el año que viene, no cerró la puerta a la idea de ser en algún momento
candidata a presidente. Yo les cuento lo que se evalúa puertas adentro, digamos, del esquema de Cambiemos en líneas generales, por supuesto, ¿no? Es decir, aquí hay una evaluación de, por supuesto, un escenario de reelecciones para Macri, para María Eugenia Vidal, vamos a centrarnos en la provincia de Buenos Aires, pero con una muy detallada mirada en la manera en que gane cada uno de ellos, en la manera en que gane cada uno de ellos el año que viene si ganan las elecciones. Es decir, cómo gana Macri, si gana en primera vuelta o tiene que ir a un balotaje, cómo gana María Eugenia Vidal, con qué porcentaje gana María Eugenia Vidal, si María Eugenia Vidal es la que empuja el crecimiento de Macri o viceversa. Todo eso va a estar en una fina observación para después entender la interna que vendrá a futuro en el oficialismo, si el oficialismo sigue siendo el actual, si es que no hay cambio de gobierno, porque por supuesto todavía falta muchísimo tiempo y el peronismo no se queda quieto en esta historia. La verdad, el peronismo no se va a quedar quieto en esta situación, va a intentar, por supuesto, amalgamar una alternativa política que por lo menos haga la mayor fuerza posible y, por supuesto, si puede, lograr ganar las elecciones, en lo que esto que llama en sus habituales columnas Jorge Asís, la construcción del balotaje, que pareciera ser la única forma que hay hoy en el horizonte para la oposición de poder quedarse con la primera magistratura nacional, es decir, forzar la idea de una segunda vuelta y creer que en esa segunda vuelta, si la candidata no es Cristina Kirchner, se puede llegar a ganar, se le puede llegar a ganar a Mauricio Macri en ese mano a mano. De lo contrario, probablemente la situación sea muy complicada y muy difícil para poder llegar a revertir el rumbo de Cambiemos por 8 años. Es decir, eso va a ser finamente mirado, con muchísima atención, para tratar de entender lo que pueda acontecer entonces en ese momento cuando se produzcan las elecciones. Pero es verdad que nos estamos yendo muy lejos todavía. Hay que transitar casi todo el 2018, recién vendrá el 2019, pero en términos de lo que nosotros hablamos, que es de política, en las mesas políticas nos encontramos con que ya se está hablando de aquello, ya se está empezando a elucubrar, se está empezando a armar de a poco. De hecho, el viernes tuvimos la reunión en Gualeguaychú de un sector del peronismo, incluido el masismo, creo que este es el dato quizá más sobresaliente de la situación. El masismo, digamos, participó de la reunión en Gualeguaychú, el acuerdo de Massa-Pichetto está vigente, esto abre la puerta para la posibilidad de un entendimiento a futuro. De hecho, en el masismo que dicen cerca de Sergio Massa, nosotros estamos dispuestos a ir a una PASO, no tenemos ningún problema si el año que viene tenemos que ir a una PASO para dirimir quién va a ser el candidato del peronismo. Es una expresión, les diría, cuasi de regreso de Massa al peronismo y, digamos, ya su paso, dejando atrás, digamos, ese intento de armar un espacio progresista. Pero es verdad que también dicen, queremos convocar a otros sectores, no quedarnos solos circunspectos al peronismo, queremos convocar a otros sectores. Es decir, allí hay una idea de que se sumen a lo que probablemente pueda ser, todavía por supuesto falta mucho, una gran interna del peronismo con otros sectores que podían participar en la misma, para definir de allí quién puede ser uno de los candidatos. Bueno, así está el panorama en líneas generales del orden nacional. Vamos a meternos en un rato en la provincia de Buenos Aires, en los municipios. Ustedes saben que venimos también de días muy agitados en cuanto a informaciones cruzadas en los medios y con integrantes de los medios de comunicación a propósito de este personaje mediático conocida como Natalia Jaid, que ha puesto, por lo menos en sus expresiones, en una supuesta evidencia a periodistas, a conductores de televisión, a personas del espectáculo, en relación a una causa, o a dos causas en realidad, pero sobre todo a una causa que tiene vinculación con lo que sucede lamentablemente en el Club Independiente, en las divisiones inferiores del Club Independiente, que todos hemos visto. Seguramente ustedes han visto muchísimas noticias de lo que les estoy hablando, en una investigación en la cual, digamos, hay lamentablemente chicos abusados en una supuesta red de pedofilia que ya tiene detenidos y que probablemente vaya a tener más detenidos y lamentablemente vaya a haber más casos conocidos con respecto a lo que pasó en las divisiones inferiores de Independiente. Pero lo que sucede detrás de esta maniobra donde aparece Natalia Jaid extrañamente
bueno, llama muchísimo la atención y vuelve a aparecer el fantasma de una guerra de los servicios de inteligencia, y les diría de una guerra de los servicios de inteligencia actuales, porque muchos han querido hablar de que en realidad en esto también había ex integrantes de los servicios de inteligencia. Pareciera que no es tan así, me parece que es una cuestión actual, les diría muy actual, que por supuesto en algún momento han tenido contacto con los anteriores, algunos de los que integran, por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia de la Nación, que ahora se llama la AFI. El caso más concreto es la segunda, la número 2 en la AFI, Silvia Magdalani, que se ha tenido siempre una relación histórica con la CIDE, a propósito de cuando era diputada, incluso era la titular o integraba la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia de nuestro país. Pero la verdad es que es un mundo donde, digamos, en este tipo de operaciones empiezan a salir a la luz cuestiones de las más deplorables, que en principio habrá que investigar si son ciertas o no, por supuesto, porque si hay gente que escudándose en cualquier título o en cualquier cargo participa de una red de pedofilia, debe ser condenado con la más firme dureza, no hay ninguna duda de todo aquello. Pero también es verdad que no se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa y no poder demostrarlo también después, porque, vamos, a uno le pueden colgar un santo y después descolgárselo, no es tan simple, y me parece que en esto los argentinos hemos entrado, no ahora, les diría ya desde hace unos años a esta parte, en una vorágine, la verdad, lamentable. Una vorágine lamentable donde, por ejemplo, la utilización de las redes sociales y demás contribuye a que alguien diga cualquier cosa y no haya ninguna consecuencia, y se inventen historias y no haya después ninguna consecuencia. Es verdad que hay quienes dicen, bueno, pero todo es tan vertiginoso, todo es tan veloz, que lo que hoy sucede dentro de unos días desaparece, nadie lo tiene en cuenta, nadie se acuerda. Bueno, puede ser que sea así, pero la verdad es que estos temas son como para pensarlos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa de esta noche, ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Políticas sanitarias,
recambio de 95 tanques de agua y cañerías, en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP 31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, esta semana ustedes saben que los días jueves escribimos una columna en el diario La Prensa, el diario de tirada nacional La Prensa, donde hacemos alguna evaluación, alguna consideración de lo que sucede en la política de la provincia de Buenos Aires y contamos algunas historias del conurbano. Esta semana, este jueves que pasó, el jueves 5 de abril, escribimos, el título es El peronismo en el oficialismo y en la oposición. Aquí está, ¿no? El peronismo en el oficialismo y en la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué titulamos y por qué escribimos esta nota que, han puesto la foto de Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda? Porque en realidad es lo que está pasando. Si el peronismo está en todos lados, está en el oficialismo y está en la oposición. A ver, cuando digo el peronismo, digo los dirigentes que dicen ser peronistas, ¿no? Es decir, que tienen alguna vinculación o que han tenido alguna vinculación con el Partido Justicialista. Ha sucedido, por supuesto, lo que les contaba la reunión de Gualeguaychú el día viernes, con la organización de los senadores peronistas que conduce Miguel Ángel Pichetto. Ese bloque lo conduce Miguel Ángel Pichetto, con fuerte influencia, por ejemplo, del senador de Córdoba,
Carlos Caserio, por supuesto el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que fue anfitrión de ese encuentro, Guastavino, el senador Guastavino, y otras presencias que también obedecen a ese peronismo que muchos quieren llamar peronismo republicano, peronismo más dialoguista, un peronismo que intenta, por supuesto, alejarse de lo que es el cristinismo, ¿no? Ese cristinismo duro que hemos visto reflejado en Unidad Ciudadana. También el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, nos decía en la semana que él iba a participar de ese encuentro, que donde había 2 peronistas y lo invitaban, él iba a estar presente, y de hecho como una señal de búsqueda de unidad de todos esos sectores. Pero quizá el dato más importante en términos de estructuración política, como les decía anteriormente, sea o haya sido la presencia del masismo, ¿no? Los diputados que responden a Sergio Massa, Graciela Camaño, Daniel Arroyo, Ignacio de Mendiguren, bueno, diputados que forman parte del bloque del Frente Renovador, como también así diputados provinciales del Frente Renovador, como el caso, por ejemplo, del diputado Jorge Donofrio, que fue uno de los participantes también en esa reunión de Gualeguaychú, que busca amalgamar o empezar a amalgamar una estructuración de un sector del peronismo que pueda convertirse en una opción electoral fuerte para el año que viene. Todavía no aparece el candidato a presidente de ese espacio político. Por eso, hábilmente, desde el Frente Renovador dicen: nosotros con Sergio Massa no tenemos problema de ir a una interna. Si hay que ir a una interna, ya lo hemos hecho. Ya hemos dado muestras de que no tenemos inconvenientes de ir a una PASO. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el 2015, cuando fuimos los únicos que hicimos una PASO entre Sergio Massa y José Manuel de la Sota. ¿Se acuerdan? Aquella interna entre uno y otro para dirimir quién era el candidato a presidente del Frente UNA, como se llamó en aquella oportunidad. Bueno, en ese momento la interna la ganó Sergio Massa y terminó siendo él el candidato, y de la Sota, por supuesto, acompañando desde la provincia de Córdoba. Pero esos votos que obtuvo el de la Sotismo terminaron siendo importantes a la hora de la sumatoria general en el 2015. Entonces dicen: nosotros ya tenemos experiencia en PASO, no nos asusta ir a una elección de estas características. Este peronismo, que también agrupa, por ejemplo, a ex kirchneristas como Diego Bocio, busca la manera de encontrar un camino que pueda ser alternativa del macrismo, por ahora alejado de Cristina. Les diría por ahora porque sé que hay algunos intentos de, no digo acercamiento con Cristina para que ella sea candidata, por supuesto que no, pero sí algunos acercamientos para hacerle entender a Cristina que lo mejor sería que no sea candidata y que si hay algún tipo de entendimiento se quede tranquila con algunas cuestiones y no sea candidata, lo que obviamente es algo que el oficialismo pide a gritos, que Cristina vuelva a ser candidata y en todo caso que si hay que ir a un balotaje sea Cristina a la que haya que enfrentar en una posible segunda vuelta. Pero son los primeros pasos, ¿no?, de un peronismo que trata de ser alternativa. No sabremos si alcanzará el tiempo para que en el 2019 puedan amalgamarla y sobre todo si quedarán de lado los egos y muchas veces las tensiones propias de armados de estas características. También trascendió en estos días, en realidad viene trascendiéndose bastante, el nombre de Marcelo Tinelli como un posible integrante de la política del peronismo a futuro. La verdad es que lo de Tinelli se viene hablando hace mucho tiempo, incluso hasta en el oficialismo, cerca de Macri, muy cerca de Macri, tienen hasta teorías de lo que podría pasar con el conductor televisivo y además arman esquemas, no sé con cuánto nivel de certeza o de información, pero arman esquemas. No ahora, ya hace bastante tiempo atrás hay alguien muy cercano a Macri que deslizó la idea de que probablemente pueda haber en la oposición una candidatura de Marcelo Tinelli a presidente de la Nación y de Sergio Massa a gobernador. Lo han dicho, cerca de Macri, muy cerca de Macri, muy cerca. Y esta semana, ¿qué pasó? Volvió a hablarse del tema, ¿no? Ahora la especulación sobre Tinelli, político, se hace de la mano del expresidente Eduardo Duhalde. Se lo ha dicho, hay información circulando que incluso hasta se habrían reunido Duhalde y Tinelli para conversar sobre política y por supuesto la posibilidad de que Tinelli encarne alguna candidatura con un apoyo del peronismo, un sector del peronismo.
Veremos si esto avanza o esto no avanza, pero son cuestiones que se están hablando en las mesas políticas hoy de la provincia de Buenos Aires, seguro, y seguramente también de la Nación, porque les contaba recién que alguien muy cercano al presidente, que no es funcionario, pero que es muy cercano, esboza una teoría de Tinelli presidente, Massa gobernador, y hasta esboza también quiénes podrían ser los principales empresarios que financiarían una aventura de estas características. Pero veremos, por supuesto, en el mundo de la política todo es posible, pero bueno, habrá que ver cómo se articula y si verdaderamente Tinelli tiene intenciones de ser candidato o de dar el salto desde la conducción televisiva a la política. No siempre es lo mismo. La popularidad no significa que la popularidad en un ámbito no significa que sea trasladada de manera inmediata al ámbito siguiente o al otro ámbito, como es este caso el ámbito de la política. Pero volviendo al tema del peronismo, del oficialismo y en la oposición, también ha sido noticia esta semana un tema que tiene que ver con, les diría, la confirmación con esta foto que ponemos en pantalla, de que Jesús Cariglino, el intendente que tuviera Malvinas Argentinas entre el 95 y el 2015, va a ser candidato el año que viene en Cambiemos. Va a ser candidato en Cambiemos. Se disipa la duda de quién va a ser el candidato, por lo menos de ese espacio político, en cuanto a los seguidores de Jesús Cariglino, porque había especulaciones de que podía ser otra persona. No, Jesús Cariglino se reunió ya en varias oportunidades, como estamos viendo en la foto, con Federico Salvay, con el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, les diría el hombre de mayor confianza que tiene María Eugenia Vidal, y bueno, ya hablaron del desarrollo territorial de ese espacio político en Malvinas Argentinas para preparar una candidatura. Y el propio Cariglino le dijo, voy a ser yo el candidato. Y por supuesto, Federico Salvay asintió. Esta foto que estamos viendo es reciente, es de la semana previa a las Pascuas, de esa semana. Esta foto donde terminaron de acordar algunos detalles y por supuesto seguirán hacia adelante. Con lo cual, aquí hay otro ejemplo de peronistas dentro de Cambiemos que el año que viene van a ir por una candidatura. El caso de Cariglino en Malvinas Argentinas. Cuando les digo esto también hablo de otros nombres. Por ejemplo, en Lomas de Zamora, el apellido Mercury es quien representa en gran parte a Cambiemos y es un apellido absolutamente identificado con la historia del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo Mercury, bueno, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, líder de la LIPEVO en aquellos tiempos donde Duhalde era gobernador y se habían conformado dos sectores muy fuertes del peronismo, la LIPEVO por un lado con Osvaldo Mercury y la Liga Federal por otro lado con la referencia de Alberto Pierri, que era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en Lomas de Zamora hay peronistas que van seguramente a ser candidatos de Cambiemos. El caso de Mercury es uno de ellos. Otro de los ejemplos que yo daba aquí es el caso de Avellaneda, ¿no? Donde no va a haber un candidato del peronismo, pero sí está claro el trabajo de un ex intendente peronista allí, que está hoy trabajando con Cambiemos. Hablo de Baldomero Álvarez, que fuera intendente de Avellaneda y que fuera además el mentor del actual jefe comunal de Avellaneda, de Jorge Ferraresi, que hoy sabemos Ferraresi es uno de los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Apareció varias veces en las escuchas telefónicas que hemos oído por estas horas, por estos días, donde Cristina hablaba con Oscar Parrilli y que tanta repercusión han tenido. Es decir, es un poco lo que está hoy aconteciendo en el armado de la política, que repito, deberá transitar todavía muchos meses, muchas conjeturas, muchas configuraciones del mapa, no solo electoral, sino del mapa económico, del mapa político. Bueno, habrá, por supuesto, mucho camino por delante. Tenemos en el medio, ya empieza a escucharse con mucha fuerza esa voz que dice el Mundial, ¿no? Es decir, después del Mundial arranca todo, después del Mundial, entonces todos hablan que después del Mundial arranca ya de lleno el camino electoral para el 2019. Yo les digo que el camino ya arrancó, que después del Mundial se intensifique probablemente, pero que ya la especulación y el armado arrancó mucho antes de que se inicie la Copa del Mundo. Pausa, ya venimos. En
Tigre, siempre pensamos en tu seguridad. Por eso, incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Bueno, vamos a meternos en este bloque un poco en lo local, ¿no? En lo más cercano que tenemos aquí, los distritos que han tenido esta semana la actividad, como les decía, preferentemente de la apertura de las sesiones en los consejos deliberantes. El día viernes hizo su apertura por la mañana Jaime Méndez en San Miguel. El día jueves en Escobar estuvo Ariel Sujarchuk haciendo su presentación en el predio de la Fiesta de la Flor, consejo deliberante que es presidido por una mujer en el distrito de Escobar, muy cercana al exintendente Sandro Guzmán. También se produjo el día jueves la apertura de sesiones en el municipio de José Cepaz, donde estuvo, por supuesto, dando su discurso el intendente de Mario Ishi. Muy interesante lo que sucede en José Cepaz, ¿no? Ya también ahí hay movimientos, para seguir de cerca en cuanto al armado del oficialismo. No son nuevos, se los hemos contado varias veces, pero van produciéndose novedades. Quizá la novedad más fuerte en cuanto a señal política de las últimas semanas en José Cepaz, en la interna del oficialismo de José Cepaz, haya sido la decisión de Mario Ishi de cómo conformar la lista de congresales nacionales del Partido Justicialista. Por primera vez en muchos años, Ishi decidió no participar de esa lista él. Es decir, siempre ocupó el primer lugar de la lista de congresales nacionales. Esta vez Ishi decide no participar de esa lista y en el primer lugar ubica al secretario de Obras Públicas, a Ronnie Cagiano. Habrá que tomarlo como una señal. Seguramente que es una señal en algún sentido. La política está plagado de estas situaciones, está plagado de este tipo de, como llamamos nosotros, señales políticas. En esa lista de 5, además están Rodolfo Pino y Pablo Mancilla, de los que son actualmente secretarios, además de Marité de Zamora y de Yolanda Barbosa. Pero
seguramente en la interna política del distrito lo leen a esto, genera lecturas, quien encabeza la lista de congresales, sobre todo por este dato puntual que les contaba, ¿no? Este dato de que por primera vez en mucho tiempo Igi decide no ser parte de esa lista, es decir, no participar él en ese listado y así transferirle la responsabilidad y la representación a un funcionario suyo, como en este caso es Ronnie Cagiano, que encabeza esa lista de congresales de congresales nacionales que se presentaron después de la última reunión del Congreso Provincial del Partido Justicialista, que recuerden ustedes se realizó en Hurlingham, ¿no? Así que ahí se hizo esa presentación y entonces después de allí tuvo que armarse el listado de los congresales nacionales. Me parece que es un dato para evaluar cómo es la interna del oficialismo en José Cepaz, que sabemos tiene actores básicamente principales en las figuras de Ronnie Cagiano, de Rodolfo Pino, de Pablo Mancilla, del actual secretario de Gobierno José Pérez y del jefe de gabinete Gastón Yáñez. Un poco es el esquema, digamos, como en esa foto que vamos a ver ahora, ¿no? Donde están todos juntos, todos juntos previendo lo que pueda venir en el futuro. Yo la verdad te diría que estoy casi convencido de que el año que viene el candidato del oficialismo va a volver a ser Mario Igi, pero bueno, quedará en él la decisión final de qué va a determinar en cuanto a su candidatura. Según me cuentan, en las cercanías del intendente paceño, Igi está muy conforme con lo que es el desarrollo de su gestión municipal. Cree que está haciendo, de todos los momentos en los cuales le tocó ser intendente, quizá esté pasando por el mejor momento en cuanto a la gestión. Desde el punto de vista administrativo, de obras públicas, del crecimiento de los hospitales. Es un dato que por lo menos surge de las cercanías del actual jefe comunal paceño, que repito, a mi criterio, lo más probable es que vuelva a ser candidato el año que viene. Hacemos la última pausa, ya venimos. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria.
Aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, estamos llegando al final del programa de esta noche. La verdad que siempre nos queda algo para contarles, algún material para mostrarles. La verdad es que decidimos no poner en el aire cada una de las aperturas de las sesiones porque resultan ser muchas veces hasta algo repetitivas, pero se hacen enumeraciones de logros, que está muy bien, cada intendente lo debe hacer una presentación de estas características, pero la verdad es que a veces no sabemos si no termina siendo en algún punto algo aburrido para los televidentes. Quizás sea mucho más aburrido escucharme a mí, por cierto, pero tratamos de darle información, de contarle cómo se mueve la cocina política, qué es lo que pasa en las entrañas de la cocina política. Habrá que estar muy atentos después de esta apertura de sesiones en San Miguel y después de lo que va a ser el momento en que se vote la ordenanza fiscal y tarifaria, la rendición de cuentas del ejercicio 2017 del municipio de San Miguel. Digo, habrá que estar muy atentos porque puede llegar a haber algún movimiento de piezas en el Consejo Deliberante, sobre todo en la oposición. En el bloque de Unidad Ciudadana hay muchas versiones que hablan de que después de esa votación el actual presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Franco Laporta, podría pedir licencia para ocupar algún cargo en otro lado y dejar su banca momentáneamente de concejal en San Miguel. Veremos si estas versiones que corren en los pasillos del Consejo Deliberante después terminan siendo confirmadas o no, pero son rumores, como se dice habitualmente, conjeturas que se especulan por allí. Ustedes saben que Franco Laporta viene trabajando muy cerca del grupo de intendentes que hoy conduce el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, sobre todo muy cerca de Gustavo Menéndez, y sabemos todos que ese sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires también está pugnando por conseguir los lugares de representación que le corresponden a la oposición en organismos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, uno de ellos es el Tribunal de Cuentas, por cierto. Así que habrá que estar muy atentos si esto avanza o no avanza. Pero son, digamos, repito, conjeturas, versiones que están circulando por estas horas en el mundo de la política del distrito de San Miguel, que cierro con San Miguel y digo, el distrito que se puso al frente de la discusión contra el aborto. Claramente, fue una nota de la semana pasada en la prensa, y como el fin de semana de Pascuas no estuvimos, o estuvimos en realidad con un programa que ya se había emitido, les quería decir esto, es decir, el municipio de San Miguel se puso al frente desde el punto de vista institucional y político de esta discusión, por supuesto en una postura contraria a la despenalización del aborto, como se ha empezado a discutir ya en las comisiones en la Cámara de Diputados. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena semana para todos y Dios mediante nos reencontramos con ustedes el próximo domingo aquí en la pantalla del canal provincial, arrancando por nosotros el mes de abril. Chao. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.